These are among the last pictures taken before the fall of Singapore. We released them because they are a part of British Empire history, for good or ill. But it's hard to look at them without bitterness and unrest. La batalla de Singapur no es para nada uno de los conflictos más recordados de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el resultado de la misma tuvo inmensas consecuencias, tanto inmediatas como en el futuro. Los ingleses y sus aliados con 85.000 hombres se enfrentaron contra un ejército japonés con menos de la mitad de esos soldados, pero no pudieron aprovechar esta superioridad numérica. La inoperancia de sus líderes, sumado a la brillantez táctica de sus enemigos, hicieron que lo que ellos creían como una fortaleza impregnable corriera el riesgo de ser capturada a una velocidad sorprendente. Perder el control de este país no solo significaría la consolidación del dominio japonés en el Pacífico, sino que podría marcar el inicio del fin del Imperio Británico en Asia. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la sangrienta batalla de Singapur, la mayor humillación de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. At strategic points around the city, gun emplacements ring one of the most strongly fortified bases in the world. The garrison, which is being continually reinforced, is fully capable of maintaining Singapore as a city of the British Lion. Si bien puede sonar extraño, este pequeño país era de una enorme importancia para los británicos. Ellos habían establecido una base naval allí denominada Changi en el período entre las dos guerras mundiales, cuando las tensiones con el imperio japonés comenzaron a crecer. Singapur era una parte clave de la estrategia de defensa de toda la región del sudeste asiático. Sin embargo, la administración de este bastión siempre estuvo plagada por problemas económicos, lo que complicó cumplir con todo lo que los ingleses se habían propuesto. Lamentablemente para ellos, las defensas que fueron capaces de construir pronto serían puestas a prueba. En 1937 estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa con la invasión de los nipones a territorio chino. En el primer año del conflicto, los locales se vieron abrumados por los atacantes, perdiendo muchas ciudades importantes como Shanghái y su capital, Nankín. Los imperiales estaban aliados con la Alemania de Hitler, que ya se estaba alzando como un próximo rival militar del Reino Unido y las otras potencias occidentales. Esto, sumado a las atrocidades que cometieron los invasores contra la población china, puso a la opinión pública de estos países totalmente en contra de Japón. En 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, Inglaterra, Estados Unidos y sus socios establecieron un embargo comercial contra la isla, prohibiendo las exportaciones. Así fue como casi de inmediato los nipones se vieron desprovistos de petróleo, acero, caucho y otros materiales vitales para el esfuerzo bélico que pensaban llevar a cabo. El emperador Hirohito y sus generales se vieron obligados a ser más cautos con sus ataques, por lo menos en ese momento. Al mismo tiempo, sin embargo, comenzaron a planear una ofensiva masiva contra las bases de sus enemigos para hacerse con los bienes que les fueron negados. Pearl Harbor fue el objetivo más conocido, pero hubo otros. A fines de 1940, un buque alemán capturó una nave inglesa en el Océano Índico. Para sorpresa de los nazis, que no esperaban encontrar más que algunos materiales valiosos, el capitán aliado llevaba papeles de vital importancia. Estos incluían información detallada sobre todas las debilidades de la base británica conocida como Fortaleza Singapur. Los germanos inmediatamente les hicieron llegar el reporte a los japoneses, quienes no tardaron en descifrarlo. El informe era tan franco en la admisión de cientos de debilidades en la base naval que en un principio pensaron que se trataba de una trampa de los ingleses. Pensaban que no era posible que un lugar tan importante estuviera tan descuidado, pero comprobaron para su alegría que era totalmente genuino.
As we have already seen, the defences at Singapore had been constructed solely to withstand an invasion from the sea. Alongside the massive 15-inch gun emplacements, 4 airfields were also constructed, and there is no doubt that the Changi Naval Base was considered by British High Command to be impregnable to sea-borne attack. Unfortunately, fewer provisions had been made for an attack on the base by land, the dangers of which had been clearly pointed out in a report sent to British Chiefs of Staff as long ago as 1937. The recommendations in the report were ignored. It would prove to be a costly mistake. Para finales de 1941, las reservas de petróleo de los imperiales estaban en un punto crítico. El alto mando del país sabía que debía comenzar su ataque rápidamente o sus bienes se verían agotados. Solo una maniobra masiva y sorpresiva podría cumplir con sus ambiciosos objetivos, ya que no tenían los materiales para un enfrentamiento prolongado. Así fue como planearon el ataque simultáneo de territorios ingleses, holandeses y estadounidenses en todo el sudeste asiático y el Océano Pacífico. Los objetivos incluían, además de la base norteamericana de Pearl Harbor, Filipinas, Malasia, Hong Kong y Singapur. La península malaya, la cual era una colonia británica, fue invadida el 8 de diciembre de 1941. Las fuerzas de Winston Churchill no estaban preparadas en lo absoluto para repeler un ataque a gran escala, y no tardaron mucho en ser batidas en retirada. Por 2 meses sufrieron derrota tras derrota, concediendo kilómetros de territorio a pesar de que superaban en número a los nipones. Con una rapidez que sorprendió al mundo, los soldados de la Commonwealth, el nombre que recibía la Asociación de Países bajo la corona inglesa, se vieron obligados a huir hasta la isla de Singapur. Esta era su última base en toda la península. Para el 31 de enero, las fuerzas aliadas que quedaban en el territorio se habían replegado dentro del bastión. A pesar de las grandes pérdidas, los británicos siguieron subestimando a su enemigo. Consideraban que la fortaleza era impenetrable y que las fuerzas japonesas se quebrarían intentando conquistarla. Este pensamiento fue uno de los que terminó por cementar el oscuro destino que les esperaba a los defensores. A month ago, it was a common sight to see men of the Argyle and Sutherland Highlanders preparing for battle in the Malay Peninsula. Now the island fortress itself is their battleground. The words of our Commander-in-Chief in the Southwest Pacific, General Sir Archibald Wavell, here seen among his men, are still fresh in our minds. Our task, he said, is to gain time for the great reinforcements which we and our American allies are sending. We have now reached an area where we cannot be constantly outflanked, and where the enemy cannot exploit his superior mobility. La defensa de Singapur estaba bajo el mando del general Arthur Percival. Mandó a fortificar los extremos este y oeste de la isla, que protegerían su región media, donde se encontraban los mayores centros civiles y la infraestructura más importante. Sin embargo, todo indicaba que el ataque principal vendría desde el norte. En esta dirección ordenó que se establecieran puestos de resistencia, con indicaciones de frenar los avances nipones cueste lo que cueste. Aún estando en riesgo inminente de ser superados, la retirada estaba prohibida. Debían resistir y esperar que se montaran los contraataques, aunque todos sabían que no había los suficientes hombres ni equipamiento para esto. En este frente se estableció la 18ª División Británica, que si bien no había tenido pérdidas, tampoco contaba con experiencia ni el entrenamiento adecuado. El resto de las fuerzas de Percival estaban compuestas por divisiones malayas, indias y australianas, las cuales fueron repartidas en los frentes restantes. El ataque japonés, por su parte, estaba a cargo del general Tomoyuki Yamashita, apodado el Tigre de Malasia por sus sorprendentes victorias en ese país. Él estaba completamente al tanto de que los ingleses esperaban un enfrentamiento en el norte y usó ese conocimiento a su favor. El 4 de febrero comenzó un masivo ataque de artillería sobre la isla de Singapur que destrozó cientos de hogares y mató a miles de civiles.
También lanzaron panfletos que incitaban a la población local a rebelarse contra sus colonizadores. En simultáneo arrasaron con los aeródromos de la Fuerza Aérea Británica, acabando con decenas de aviones antes incluso de que pudieran levantar vuelo. El día 7 de febrero la invasión comenzó. Unidades japonesas, junto con algunos comandos hindúes que buscaban la independencia de su país, desembarcaron en el islote de Ubin al norte de Singapur. Esto confirmó las sospechas de Percival de que el ataque vendría por esta dirección, por lo que comandó que la 18ª División se desplazara en su totalidad para frenar el avance enemigo. Pero Yamashita tenía otros planes. Sus observadores habían visto que el flanco oeste, defendido por los australianos, estaba en un estado de grave desorganización. Los soldados estaban demasiado dispersos entre ellos, dejando muchos espacios abiertos por donde los japoneses serían capaces de infiltrarse. El Tigre de Malasia decidió que el ataque principal sería allí. A la noche del día siguiente, los centinelas aliados avistaron las barcazas llenas de nipones cruzando el extremo occidental de la isla. Inmediatamente abrieron fuego. Los resultados iniciales fueron ventajosos para los defensores. Las ametralladoras colocadas en la orilla acabaron con cientos de los invasores, mientras que los morteros y otras piezas de artillería detonaron alrededor de los botes. La primera oleada fue aniquilada casi por completo y la segunda debió retirarse. Pero esta victoria fue efímera. Para la madrugada del 9 de febrero, las escasas municiones con las que contaban los ingleses comenzaron a acabarse, y un nuevo intento de cruce por parte de los japoneses fue fructífero. Consiguieron desembarcar en la orilla y rápidamente acabar con los agotados defensores australianos. Los refuerzos de la 18ª División habían sido desplazados al norte y no pudieron socorrer a tiempo a sus aliados, quienes fueron aniquilados. Yamashita pasó a tener una cabeza de playa desde donde podría desencadenar su conquista. The fighting here was desperate. Burning oil was floated down the Johor Strait by the British forces as the Japanese made their crossing, causing many casualties. Eventually, more than 10,000 Japanese troops fought their way into Singapore that night. Antes de que el general Percival pudiera recuperarse de la sorpresa, el ataque enemigo ya había comenzado. Los intentos de organizar las defensas fueron infructuosos y caóticos y nada pudieron hacer. Los japoneses capturaron un aeródromo casi sin efectuar disparos, obteniendo intactos los aviones ingleses, que pasaron a formar parte de las fuerzas aéreas niponas. Aprovechando que ahora los británicos estaban en el proceso de trasladar sus defensas, Yamashita ordenó el verdadero avance desde el norte, que se sumó al que ya estaba en proceso. Los combates simultáneos fueron demasiado para los defensores, que pronto comenzaron a ser superados. Batallones enteros fueron destruidos mientras los japoneses tomaron posiciones y puntos estratégicos en la isla. Al mismo tiempo, sus bombarderos atosigaban el centro cívico de Singapur, arrojando explosivos día y noche sin descanso. Miles de ciudadanos murieron por las bombas y millones quedaron sin hogar. El general Archibald Wavell, el militar a cargo de todo el lejano oriente y que en ese momento se encontraba en la zona, abandonó rápidamente la ciudad. Antes de hacerlo, le encargó a Percival luchar hasta el último aliento. El 11 de febrero, los nipones consiguieron rodear por completo las costas singapurenses, evitando así la retirada por mar tanto de civiles como de personal militar. Solo un barco consiguió escapar, evacuando a aproximadamente 2.500 refugiados. As we look heavy-hearted at this collapse of the fortress that we thought impregnable, what is there to see? There is a warning beacon, which is a light shining to guide us in a dark future. If we of the British Commonwealth of Nations are still worthy to be called great, this is our day to give proof of it. A war such as this is not to be lost in a single battle. This war is only to be won if we are good enough to rise above this kind of disaster.
Algunos de ellos, sin embargo, decidieron quedarse y tomar las armas, uniéndose al bando de los británicos. En su mayoría eran de origen chino, que escaparon de su país cuando Japón comenzó su campaña de brutal conquista allí. Miles de estas personas, tanto nacionalistas como comunistas, se alistaron como soldados auxiliares luchando codo a codo con los miembros de la Commonwealth. Gran parte de ellos no tenía un trasfondo militar, sino que eran estudiantes, monjes y obreros. Incluso se permitió que algunas mujeres cogieran los rifles. Nadie era rechazado porque la situación era claramente desesperada. Mientras los invasores seguían avanzando hacia el centro de Singapur, los ingleses intentaban montar sus defensas en vano, tratando de ganar el mayor tiempo posible. Simultáneamente, los pocos barcos que se atrevían a desafiar el bloqueo naval japonés eran bombardeados por aire, tierra y mar. Miles de personas murieron cuando sus buques fueron alcanzados por las bombas. Solo el 13 de febrero, casi 2.000 refugiados se ahogaron en las aguas que rodeaban la supuesta fortaleza. La situación no hacía más que empeorar. Al día siguiente, la artillería nipona destruyó los depósitos de aguas subterráneas de la ciudad, dejando sin este vital recurso a los desesperados defensores. La población local ahora corría el riesgo de morir de sed, y la falta de higiene hizo que las epidemias que venían asomando se propagaran cada vez con mayor facilidad. Esto llevó a que muchos se rebelaran contra los británicos, saqueando las pocas tiendas de comida que quedaban abastecidas. Pero varios soldados, en lugar de frenarlos, también terminaron por perder las esperanzas de sobrevivir. Desertaron por la noche y se unieron a los civiles en los saqueos, aprovechando la ocasión para emborracharse o incluso drogarse con opio. Todos veían que la derrota sobre los británicos era inminente, excepto Londres. Churchill y sus consejeros desoían los reportes fatalistas de sus generales, quizás porque pensaban que no era posible que sus fuerzas sufrieran una humillación tan grande. Le indicaron a Percival que sus directivas eran infligir la máxima cantidad de pérdidas al enemigo por el mayor tiempo posible. Sus intenciones eran ocupar a los japoneses en este frente mientras reorganizaban otros puntos vitales del sudeste asiático. Según las palabras del entonces primer ministro, era esencial que continuaran la lucha. Pero mientras enviaba estos mensajes, las municiones de los defensores eran cada vez más escasas. Muchas unidades ya habían sido eliminadas o capturadas, entre ellas la mayoría de los soldados malayos. Despite its popular designation as an impregnable fortress, most senior British military planners accepted, in fact, that it could not be held if the Malayan mainland was lost. So General Percival was, in effect, being told to defend the indefensible. His instruction from Churchill was to hold Singapore to the last man, in complete defiance of all military logic. This was primarily a political rather than a military strategic imperative. The defence of Singapore was, first and foremost, a matter of British prestige. Dentro de la ciudad misma, el caos reinaba en las calles. Para el 14 de febrero ya no había ningún tipo de autoridad civil capaz de poner orden. Muchos habitantes singapurenses volcaron su enojo y miedo en los colonos británicos, a quienes culpaban de haber llevado la guerra a su país. Las mansiones en donde vivían comenzaron a ser saqueadas, llevándose comida, ropa y objetos valiosos como joyas. Los guardias de las cárceles abandonaron sus puestos, lo que provocó que los reclusos escaparan de las prisiones y se sumaran a las olas de delincuencia. El general Percival necesitaba de todos sus hombres defendiendo el frente de batalla, por lo que casi no podía prescindir de combatientes para volver a establecer el orden. Solo 1.000 soldados fueron enviados, quienes a base de disparos pudieron controlar, aunque fuera parcialmente, la situación. Muchos civiles, algunos inocentes, fueron derribados por los disparos. Pero los colonizadores no resultaron ser los únicos que asesinaron locales. En todo territorio bajo ocupación japonesa se realizaron atrocidades contra la población. Singapur no fue la excepción.
Ese mismo día, tropas niponas avanzaron por el sur de la isla hasta llegar al Hospital Alexandra, el cual funcionaba en ese momento como una instalación militar. Los oficiales dentro del mismo, al ver avanzar al enemigo, sabían que la resistencia solo los llevaría a la muerte y decidieron rendirse. They were about to enter from the rear when Lieutenant Weston went from the reception room to the rear entrance with a white flag to indicate the surrender of the hospital. The Japanese took no notice and Lieutenant Weston was bayoneted to death by the first Japanese to enter. These troops now entered the hospital and ran amok on the ground floor. They were very excitable and jumpy, neither pointing to the Red Cross symbol or shouting the word hospital had any effect. Algunos soldados lucharon, pero muchos estaban malheridos y poco pudieron hacer. Los doctores y las enfermeras tampoco se salvaron, cayendo bajo las balas o las espadas niponas. Alrededor de 200 personas, entre personal médico y pacientes, fueron capturadas. Los que caían al suelo debido a sus heridas eran ensartados con bayonetas. Los sobrevivientes fueron colocados en celdas mal ventiladas, en donde no tuvieron acceso a agua o comida. Varios murieron durante la noche. Los que no lo hicieron, sin embargo, fueron ejecutados al día siguiente. Solo un puñado logró sobrevivir haciéndose pasar por muerto. El 15 de febrero de 1942, todo terminó para las fuerzas de la Commonwealth. Percival armó una conferencia en las horas de la mañana con sus comandantes y declaró que tenía dos opciones: un contraataque masivo o la rendición. Debatieron por horas, pero todos sabían que solo había un único curso de acción realista. Un poco después, otra bandera blanca fue alzada desde el puesto de mando inglés, y esta vez los japoneses entablaron comunicaciones. It should be said at this point that just as British and Commonwealth forces were moving towards surrender, the Japanese were beginning to be seriously concerned about their own ability to continue the battle for very much longer. General Yamashita had basically outrun his supplies and his ammunition was running low. Had the British and Commonwealth forces been in any position to mount an effective counterattack, the Japanese would probably have found themselves in trouble fairly. A las últimas horas de la tarde, el general Percival se juntó con Yamashita para discutir los términos. Todas las armas británicas debían ser rendidas a los ganadores, junto con cualquier tipo de equipamiento. Los aliados destruyeron depósitos enteros de municiones para que no cayeran en manos enemigas, así como lo hicieron con algunos vehículos aún en funcionamiento. Igualmente, el botín de los japoneses fue sustancial. Los imperiales se comprometieron a darle un buen trato a la población civil que todavía se encontraba en Singapur, así como a los prisioneros de guerra. La caída de la ciudad fue una de las peores humillaciones del Reino Unido. Sus bajas totales fueron de 85.000 hombres entre muertos y capturados. Las de Japón fueron menos de 5.000. 7.000 civiles singapurenses y refugiados, mayormente chinos, murieron a causa de los bombardeos y el caos que reinó en la isla en los últimos días de la batalla. Las pérdidas materiales de los aliados fueron incalculables y dificultaron en gran medida todo el esfuerzo bélico en el sudeste asiático. Muchos historiadores comparan la captura de la fortaleza Singapur con la derrota fulminante de Francia por las fuerzas alemanas a principios de la Segunda Guerra Mundial. Within a few weeks, the Dutch East Indies had collapsed and Burma had been overrun as the Japanese swept on to the Indian frontier. The Americans too were caught in the teeth of the Japanese storm, as despite a gallant defensive action that lasted 4 months, Bhutan surrendered in May 1942. 2,330 Americans and perhaps 10,000 men in all died of starvation, disease, or brutality during the subsequent forced march from Mariveles to San Fernando. Japón, por su parte, se dio con una victoria clave. Obtuvieron una base naval que conectaba los océanos Índico y Pacífico, dándoles más autoridad a sus buques. Además, muchos de los hindúes capturados por los nipones cambiaron de bando, ya que habían sido obligados a servir pero en realidad se oponían a la colonización inglesa.
Winston Churchill debió enfrentarse a una crisis política producto de esta grave derrota. La pérdida de Singapur se sumó a la de Malasia, Hong Kong, Birmania y varias islas en la región sudoriental. Esto, más las dificultades que sus fuerzas estaban sufriendo en África del Norte, hizo que sus capacidades de liderazgo fueran duramente cuestionadas. Incluso estuvo a punto de perder su puesto como primer ministro. Este escenario marcó quizás el punto más oscuro para los aliados en toda la Segunda Guerra Mundial. Nadie podría ser culpado por pensar que la victoria de las fuerzas del eje era inminente. El Reino Unido, si bien siguió en la lucha hasta el final del conflicto, pasó a un plano secundario, dejando como protagonistas a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. Aun cuando Hitler y Hirohito fueron derrotados, el poder de la Commonwealth nunca fue el mismo. Las humillaciones sufridas en el frente asiático marcaron el comienzo del fin para el otrora poderoso Imperio Británico. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué crees que debió haber hecho Churchill para evitar la pérdida de Singapur? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.